Le damos gracias al Señor porque podemos ver a la pastora Elena después de muchos días, que ahí con la mascarilla. Hemos tenido aquí los purificadores estos ahí a 24/7, a ver si conseguíamos limpiar el ambiente. Pero bueno, gloria al Señor, poquito a poco iremos siguiendo adelante. Amén, ¿tenemos ya el texto? Amén. Pues yendo a la palabra, dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, pueda tocar nuestros corazones, abrir nuestros ojos, nuestras mentes, Señor, los ojos espirituales para poder entender, Señor, esa gran invitación, Señor, esa gran cena, Señor, a la que tú nos estás enviando, a la que tú nos estás invitando, Señor, y que podamos entender la profundidad, Señor, de lo que esto significa, Padre, para que en estos últimos tiempos podamos estar firmes, podamos estar decididos y podamos seguir creciendo, Señor, y dando la talla que tú quieres que demos, para la gloria y la honra de tu nombre. Te doy gracias, Padre, y te pido tu bendición sobre mi vida, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Podéis tomar asiento, hermano. Aleluya. Llevamos 2 semanas hablando acerca de la fe, acerca de vivir por vista o vivir por fe, acerca de lo que implica o lo que significa vivir por fe. Y lo primero que se espera de alguien que dice que tiene fe, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se espera de alguien que tiene fe? Que la ejerza, ¿no? Que se vea, ¿no? Que efectivamente es una persona de fe, una persona que ha entendido lo que significa vivir por fe, que ha entendido lo que significa creer en algo, en este caso en alguien que es Jesús. No podemos decir nosotros que vivimos una vida por fe si de cara al exterior no se ve nuestra fe. Recordamos que estamos terminando ya la carta de Santiago y una de las partes de las que dice es que nuestra fe se ve por nuestras obras, por nuestras acciones. Entonces lo que se espera de cualquier persona que diga que es cristiano y que tiene fe y que es capaz de vivir por fe y que no se mira y que no se fija en las cosas del mundo y que no vive solamente por lo que ve, por vista, sino que vive por fe, es que esta fe sea manifiesta para todos los que están a su alrededor. ¿Amén? Y el texto que hoy nos ocupa ubica el relato en la cena de un gobernante fariseo en la cual Jesús se encontraba. Fijaros, si nos vamos al contexto inmediato, los versículos inmediatos, antes, dice la palabra del Señor que Jesús había sanado a un enfermo en el día de reposo. También había corregido, digamos, las formas, los modales en las que aquellos que cuando llegaban a la cena buscaban los sitios de honor, los primeros lugares. Y para terminar, va y corrige al anfitrión, al que le había invitado, aconsejándole acerca de cómo tiene que organizar la cena, no esperando ninguna recompensa a cambio o ninguna gloria a cambio cuando esta persona estaba organizando la cena. Así que os podéis imaginar la tensión que habría en ese momento, ahí en esa cena. Jesús había hecho una sanidad en día de reposo, es una locura para los judíos. Luego además había llamado la atención a los que estaban ocupándose allí los primeros sitios, este para mí, y luego encima le dice al anfitrión que cuando haga una cena que no espere nada a cambio, sino que haga las cosas simplemente para la gloria del Señor. La referencia que Jesús hizo a la resurrección de los justos momento antes y esa bienaventuranza relacionada con lo que implica todo el contexto inmediato, fijaros que llega a producir en uno de los invitados un comentario
con mucha emoción, con mucho entusiasmo. Dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Algunos pensaban algunos estudiosos, algunos piensan que esa exclamación era la expresión del anhelo por el reino de Dios al final de los tiempos. ¿Cuántos tienen anhelo por el reino del Señor? ¿Cuántos estamos anhelantes de que el Señor venga y de que podamos comer pan en el reino de Dios, como dijo este hombre? ¿Cuántos pensamos, aleluya, que es una bendición, que es un gozo el poder esperar y poder disfrutar de eso en el cielo? ¿Lo creemos? Amén. Gloria a Dios. Fijaros que hay algunos que dicen que esa exclamación fue solamente fruto de las emociones del fariseo. ¿Os suena esto? Estamos en un momento ahí donde la gloria del Señor se está derramando y somos capaces de comprometernos con todo y gloria a Dios, yo Señor te voy a seguir, yo estoy ahí y tal. Y algunos piensan que eso fue lo que sucedió. Este fariseo estaba viendo lo que estaba allí sucediendo y dijo, gloria a Dios, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero fijaros que para Jesús lo realmente importante no era la expresión que este hombre hace. Porque Jesús siempre va más allá, siempre va un paso más allá. Para Jesús lo importante, lo realmente importante, era que pudieran responder a la pregunta si esta gente realmente había aceptado la invitación. Si realmente estas personas, este hombre y todos los que estaban allí realmente habían entendido quién era Jesús y qué significaba la parábola que después le iba a decir, que le iba a comentar, previamente a todo lo que había sucedido. Porque como hemos dicho, hizo cosas que la verdad es que a cualquiera de nosotros me hubiera dicho, bueno, ¿y este qué maneras tiene, no? Pero Jesús quería llegar ahí, quería ponerlo en esa situación de confrontación donde acto seguido le va a plantear una parábola para que ellos puedan ver si realmente han entendido quién es Jesús y han entendido a qué le estaba llamando. Y también quizás a responder hoy a cada uno de nosotros si realmente mi vida muestra que he aceptado la invitación del Señor, no solamente para salvación, sino también para seguir caminando en ese anticipo de esa gran cena que hoy podemos tener en nuestra vida, que hoy podemos disfrutar en nuestras iglesias y que hoy además podemos vivir como un anticipo de lo que está por venir. Porque sabéis, el Espíritu Santo, el Señor mandó el Espíritu Santo para que, llenos del poder del Espíritu Santo, empecemos a deleitarnos y a vivir esas maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Sabéis lo que dijo Jesús a los apóstoles? Cosas mayores que yo haréis. Y si nos vamos a otra parte del texto, dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio, que no habría prácticamente lugar donde recogerlo, donde escribirlo. ¿Os imagináis lo que en el poder del Espíritu Santo nosotros seríamos capaces de hacer si realmente hemos entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros y a lo que Dios nos ha llamado? Está claro que el contexto principal de esta parábola va dirigido a aquellos que aún no han aceptado al Señor. Va dirigido a aquellos que, como eran los fariseos, estaban esperando el Mesías y no reconocieron a Jesús. Y en ese contexto, que es perfectamente extrapolable a la fecha de hoy, esta parábola está hablando de aquellos a los que nosotros vamos y le predicamos y algunos ponen excusas. ¿Os suena, verdad? Oye, ven al Señor o acércate a la iglesia. No, es que hoy estoy ocupado. No, es que hoy tengo trabajo. No, es que le predicas del Evangelio y a lo mejor, bueno, sí, empiezan a poner excusas porque es lo que sucede. ¿O no sucede a vosotros cuando le habláis al Señor? O sea, cuando le habláis a la gente del Señor. ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre como a veces recoge esta parábola. Pero no es menos cierto de que también podemos tener en esta parábola, podemos tener y podemos recibir la enseñanza de parte del Señor de cómo estamos nosotros respondiendo a ese llamado, a esa invitación, ¿vale? Para ese gran momento en el que Jesús esté reinando. Porque como he dicho antes, ya podemos vivir en el tiempo actual un anticipo si realmente entendemos
quién es el que nos ha llamado y entendemos a qué nos ha llamado. Y por eso Jesús, al comentario de este invitado, que exaltado o quizá anhelante, ¿se dice? Anhelante, ¿no? Anhelante de recibir ese reino, Jesús responde con la parábola que hemos visto. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Venid, que ya está todo preparado. El Señor, cuando se fue, dijo: voy a preparar un hogar, voy a preparar mesa para vosotros. Pero, hasta entonces, ¿qué dijo? Os dejaré otro consolador. Os dejaré al Espíritu Santo. Sabéis, en Palestina, cuando se hacía una fiesta, se fijaba con mucha antelación la fecha de la fiesta, de la cena, de lo que fuese, ¿no? Y se mandaban, primeramente, las invitaciones para que la gente dijera simplemente si iba a ir o no iba a ir. Entonces, en esas invitaciones no se decía cuándo iba a ser la hora. Simplemente se decía cuál iba a ser la fecha. Así que cuando llegaba el día y ya estaba todo preparado, entonces el anfitrión enviaba a sus siervos a avisar a los invitados. Oye, que ya está todo preparado. ¿Recordáis que quedamos con esto? Vale, pues ya está todo preparado y hoy a las 9 de la noche vamos a tener esa cena. Lo hacían así. Y sabéis, era un gran insulto para el anfitrión el haber aceptado ir a la cena y luego no ir. Esto que a veces sucede, que quedamos con alguien en el último momento y decimos: ay, al final no puedo ir. Eso era un grave insulto. En primer lugar, hubo una invitación anterior. Hubo una invitación preparatoria para que todos aquellos que eran invitados pudieran anotar ahí en su agenda: tal fecha, tal día tengo una invitación, tal día tengo una cena. ¿Verdad? Hoy en día tenemos las agendas, tenemos los móviles y muchas veces sabemos con tiempo las cosas que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, los eventos, las actividades o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y a veces lo ponemos ahí. Y no se menciona en el texto que ninguno de los que fueron invitados rechazase la invitación. O sea, a priori, del texto vemos que todos recibieron y todos aceptaron esa invitación. Fue un poco antes de comenzar el banquete cuando el anfitrión envió al siervo a decir a los invitados: venid porque ya está todo preparado, cuando dicen que todos a una, ¿qué dice el texto? Todos a una comenzaron a excusarse. Ya estaba todo preparado, ya estaba todo listo, y entonces todos a una empezaron a excusarse. ¿Os imagináis que preparáis una cena, una invitación? Invitáis a 20 personas, a 30 personas, a 10 personas, y justamente el mismo día, cuando ya lo tienes todo preparado, ya lo tienes todo comprado, ya lo tienes todo hecho, ahora te cogen y empiezan a ponerte excusas. ¿Cómo te sentirías? Tú que lo has hecho con todo tu anhelo, con todo tu cariño, con tu venga, voy a invitar, preparas todo, lo tienes todo, y luego ves y te vas solo. El dueño de la casa, de la parábola, representa a Dios, representa al Señor. Los convidados originales eran los judíos. Y aunque esta parábola presenta la oportunidad de salvación dada al pueblo de Dios, y aunque estos rechazaron la invitación de Dios, también es una gran oportunidad para aquellos que aún no han dado ese paso, aún no han dado ese paso de fe, de aceptar al Señor en su vida como Señor y Salvador, lo puedan hacer. Porque sabéis, no hace falta que nosotros seamos perfectos cuando venimos al Señor. El Señor no quiere personas perfectas. El Señor no llama a personas con unas características determinadas. El Señor quiere personas que estén dispuestas a dar ese paso de fe y a creer que Jesús es el Hijo del Señor, de Dios, y que Él lo levantó de los muertos, porque dice la palabra que por eso seremos salvos. Y también es una gran oportunidad para ser salvos aquellas personas que, como digo, todavía no conocen al Señor. Y también nosotros que no somos judíos podamos aprender de esta parábola que hay cuestiones y verdades que tienen carácter permanente y que hoy son tan actuales como hace 2000 años.
A veces escucho, sí, claro, pero es que los contextos de la palabra, pero es que, claro, ello era para aquel entonces. Hay muchas verdades en la palabra del Señor que son exactamente igual de actuales en aquel entonces que hoy. Por eso yo quiero que en esta mañana podamos ver o podamos aprender y llegar al caso ser capaces de responder a las preguntas de ¿he aceptado realmente la invitación del Señor? Ah, sí, claro, yo soy salvo, si yo he aceptado, yo en un día di el paso de fe y que podamos realmente responder con toda sinceridad a si realmente hemos aceptado la invitación del Señor. Y que además seamos capaces de responder a la pregunta si muestra mi vida que realmente he aceptado al Señor y que estoy en el camino que Dios me ha marcado a la luz de la parábola, del texto que hemos leído. Porque igual estamos convencidos de que sí, y realmente somos salvos, pero realmente, como dice Santiago, la gente puede ver que hemos aceptado al Señor y que vivimos una vida de fe. La parábola en la que de Jesús podemos ver y podemos deducir dos grandes aspectos que nos van a dar la respuesta a estas preguntas. La primera es, ¿cuál fue la reacción de los que fueron invitados personalmente a la cena? ¿Cómo reaccionaron cada uno de ellos? Y la segunda y la más importante, ¿cuál sería la razón por la que reaccionaron así? Porque hay ocasiones en que reaccionamos de una forma, pero realmente no conocemos las razones iniciales. Así que, si vemos la reacción de los convidados a la cena, el texto nos dice que todos a una comenzaron a excusarse. Los convidados presentaron excusas nada distintas a lo que hoy escuchamos, ¿verdad? No eran muy diferentes las excusas de aquellos convidados a las que se suelen poner hoy. Hay que enfatizar que todas estas personas ya habían aceptado la invitación. Ya ha dicho, sí, ya le habían dicho, iremos a esa cena, estaremos ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces le decimos nosotros al Señor, sí, cuenta conmigo? Y luego realmente llegado el momento, retiran esa promesa. Cuando llega el momento de estar ahí, retiran o ponen excusa en vista de la cantidad de trabajo que llevaba la preparación de todas las cosas para los invitados. Como he dicho, esa cancelación suponía una ofensa terrible. Demostró que ellos no habían sido sinceros. O sea, el decirle sí iremos y luego no ir y poner excusas, no habían sido sinceros. Ellos habían dicho que sí, cuando realmente luego era que no. Además, vamos a ver qué excusas más superficiales. Qué excusas, no tienen por dónde cogerla, no tienen ninguna excusa. Fijaros, el primero que dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Sobre el argumento de he comprado una hacienda, una tierra, un campito, lo que sea, le dice que tienes que ir a verla. Y sabía muy bien que no había comprado el campo sin verlo, la hacienda sin verlo. ¿O a alguno de vosotros se ocurre comprar un terrenito, una casa sin ir a verlo? No, ¿verdad? Lo primero que hacemos antes de comprar nada es vamos, lo vemos y lo examinamos. Y además, yo pregunto una cosa, si había sido así y quería examinarlo con más cuidado, ¿por qué tenía que ser en ese momento? ¿Por qué precisamente tenía que ser en el momento? Había más oportunidades, total, si ya la había comprado. Si ya había soltado el dinerito, ya daba igual. ¿Tenía que ser en ese momento? De esta primera persona, de este primer hombre, podemos decir una de dos, o que era un mentiroso, o que era poco inteligente, porque ¿a quién se le ocurre comprar algo sin verlo? Como he dicho antes. A nadie, ¿verdad? O como digo yo, o es mentiroso o es poco inteligente. No tiene mucho sentido comprar ninguna propiedad sin verlo primero. Y si hubiese sido así, como he dicho antes, podría haberlo ido a ver en otro momento. Además, la invitación era para una cena. O sea, que si ha comprado una hacienda se entiende que es un terreno, ¿no? Grande. Y no sé, como no fuese con una linterna por allí a verlo, porque por la noche poco se ve, ¿verdad? No sé, en realidad, si ya la había comprado, si además era una cena
¿Y que iba a ir a verlo por la noche? Y además, fíjate, que es que dice, está alegando necesidad. Es que necesito ir a verla. Es que necesito ir a verla. Está alegando necesidad cuando realmente lo que está tratando es de poner una excusa. Está mintiendo, poniendo una excusa que no tiene ningún sustento. Porque realmente las posesiones, realmente lo que a veces nos llevan a poner excusa delante del Señor, no son las posesiones, sino es nuestra excusa de no querer ir. Sí, Señor, estoy dispuesto. Sí, voy a hacer. Pero luego cualquier circunstancia, como en este caso fue la compra de una hacienda, según dice él, nos aleja de las cosas de Dios. Cuando se trata en nuestra vida de una situación nueva, de una situación personal, de algo que realmente, incluso a veces decimos, bueno, es que el Señor me ha bendecido con esto, el Señor me ha bendecido con lo otro, empezamos a poner la excusa y empezamos a dejar las cosas del Señor, la invitación del Señor a hacer su obra de lado. Y eso nos lleva a centrarnos más en las cosas materiales. Aquí, como sabéis, esto de los campitos, yo no sé cuántos campitos hay por ahí, pero hay miles de campitos, ¿vale? Y tristemente conocemos de personas que el Señor me ha bendecido porque he podido comprar un campito, porque tal, porque cual, porque esto, porque lo otro, pero luego ese campito le ha llevado tanto tiempo de estar dedicado a ese campito que ya dejan su tiempo de comunión con el Señor, deja su tiempo de venir a la iglesia, de compartir con los hermanos. Y quien dice un campito dice cualquier cosa, un coche nuevo, cualquier cosa. Pero si os dais cuenta, es una excusa muy superficial, porque realmente no tiene base. ¿Por qué reaccionó esta persona de esa manera? El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. La primera persona alegaba necesidad y ahora esta lo que alega es inconveniencia. No le venía bien. ¿Os suena esa excusa? Es que no me viene bien. Señor, no me viene bien ese día. Yo me pregunto, ¿se pueden probar 5 yuntas de bueyes a la hora de la cena? ¿Sabéis lo que es una yunta de bueyes, no? 2 bueyes con la yunta que se utilizan pues para arar, para... Y dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Si os pusieran esta excusa, ¿qué le diríais? ¿No hay un momento mejor? En aquel entonces, además, los bueyes se utilizaban para labores agrícolas, para labores de tiros, de transporte. ¿Por la noche? ¿A la hora de la cena te vais al campo a probar las 5 yuntas de bueyes? ¿No hay otro momento mejor? En aquellos tiempos, que yo sepa, tampoco había iluminación para trabajar por la noche. Todavía en esta época a lo mejor dicen, no, es que monta allí 4 focos, ¿vale? Y entonces, pues claro, pues yo voy a probar. Pero no, en aquella época no. Era evidente también la excusa. El segundo hombre puso su negocio como excusa. Seguramente estos bueyes y estas yuntas lo utilizaba este hombre pues, para su sustento, ¿no? Y ¿cuántas veces escuchamos también, es que tengo que ganarme la vida? ¿Sí o no? Es una frase que se escucha con frecuencia. La gente a veces está tan ocupado con sus cosas, con sus faenas, con sus negocios, con sus trabajos, en definitiva, en sus cosas, que no tienen tiempo para el Señor. Y a veces lo que sucede es que nos hemos dejado llevar por esta sociedad que tenemos, donde todo parece poco, donde simplemente se busca el más, más. Y yo cuando escucho testimonios o veo testimonios como los que estamos escuchando últimamente, y estoy haciendo bastante referencia a lo de puertas abiertas para que tengamos ese concepto, donde en una tienda de campaña de 1 metro por 1 metro, 1,5 metros por 1,5 metros, y ahí vive una familia, y digo, Señor, perdona, no, pero es que hemos sucumbido desde hace ya varias décadas, los padres también con respecto a los hijos. No se ve prácticamente a niños jugar en la calle. No se ve porque están en esto, en lo otro, lo de allí, en lo demás allá, en lo de esto, en lo otro. ¿Por qué?
No porque lo tiene el otro, porque lo hace. ¿Qué ha sucedido con el tema de los móviles, con los jóvenes y con los niños? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido de que, como lo tiene el otro, es que si no, mi hijo está fuera de contexto, es que si no, mi hijo es señalado. Pero es que nosotros mismos, si somos capaces de empezar a mirar nuestra agenda, ¿cuánto tiempo tenemos? Realmente, nuestras cosas en las que estamos ocupados realmente son tan importantes que no podemos quitar y limpiar nuestras agendas para poder tener ese tiempo con el Señor, para poder dedicarnos un tiempo a las cosas del Señor. Aceptar la invitación del Señor significa cambiar nuestros planes, cambiar nuestras agendas, realmente tener claro que si vivimos por fe y hemos creído en el Señor Jesucristo, Él tiene que ser lo primero. Y a veces incluso en la iglesia nos involucramos en un montón de actividades que no tienen ningún sentido, olvidando que lo primero es que tenemos que tener ese tiempo con el Señor. Este invitado no estaba dispuesto. No estaba dispuesto a dejar la yunta y decir, no, bueno, ya iré mañana. Y las cosas personales y a veces legítimas pueden resultar un gran estorbo para nuestro desarrollo y nuestra vida espiritual. Pero es que si nos vamos al tercero, este ya es, como se suele decir, este ya es de traca. Porque lo otro le dice, bueno, te pido que me excuses, este directamente dice, acabo de casarme y no voy a ir. O sea, directamente. Que también se escucha últimamente, no, mira, no voy. No va a ser que le pregunte, oye, ¿te estás mal? ¿Estás bien? No, que no voy. A diferencia de los otros dos, la negativa del tercero no es con excusa, es tajante y casi grosera. El recién casado, por la ley, estaba autorizado a no trabajar en el primer año de matrimonio para complacer a la esposa. Qué maravilla, ¿verdad? Además, por ley, estaba autorizado a no involucrarse en cuestiones que tuvieran que ver, pero no le impedía cumplir con los eventos sociales. Le dejaban a este recién casado y decían, venga, un año, lo trabaje, ¿vale? Y tú dedícate a tu esposa, a tu matrimonio, pero nadie le impedía ir a los eventos sociales. Es más, me imagino que la esposa hubiera estado encantada de asistir a una cena tan importante como la que le habían invitado al esposo. ¿No? Aunque hubiera ido solo. ¿Qué hubiera dicho la esposa? Que tú estás un año aquí para complacerme a mí, ¿verdad? Se había casado recientemente y el matrimonio es algo bueno. Y es el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Nunca debemos perder de vista las cosas buenas que el Señor hace en favor nuestro. Pero esto no debe llevarnos a olvidarnos de Dios. El Señor quiere que disfrutamos, que tengamos vida y vida abundancia. Vida y vida abundancia en la perspectiva y en la visión de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay algunos que cuando yo les hablo del Señor me dicen, claro, pero es que tú estás sometido a la palabra de Dios. Digo, no, yo estoy sometido porque yo quiero. Yo me someto a la autoridad de Dios y hago la voluntad del Señor porque yo quiero, nadie me obliga. ¿Alguno estáis aquí obligados? ¿Alguno de los que han venido al Señor viene obligado? Tenemos la libertad de vivir para el Señor, de vivir por el Señor. Y os puedo decir que cuando nosotros somos capaces de buscar del Señor y de trabajar para el Señor, yo no sé vosotros, pero a mí es de las cosas que más llenan mi vida. Y con esto no quiero decir que no vengan luchas, pruebas, en momentos de desánimo, en momentos en los que parece que no escuchamos al Señor y que le hablamos la palabra y no, no. Pero eso forma parte de la vida. Y la familia es algo maravilloso que Dios nos ha dado, es un regalo de Dios. Y el matrimonio, los hijos y todas estas cosas son bendiciones de Dios para disfrutar y para que podamos desarrollarnos como personas. Pero esto no tiene que ponerse por encima del Señor de tal forma que nos olvidemos de Él.
Algunos estarán pensando, vale, ¿y entonces cómo estamos? Si yo tengo a mi familia, yo tengo a mi hijo, tengo a mi cónyuge, que no, pero yo tengo que venir a la iglesia, pero que... Ahora lo vamos a ver. Este invitado tenía el pretexto más débil y más mísero de todos, porque me pregunto, ¿por qué no llevó a la esposa a la cena? Hay algunos estudiosos que dicen que como en Israel, en las fiestas de la cena, solo podían ir los hombres, las mujeres no estaban. Entonces él no quiso ir por no dejar a la mujer. Pero ¿de qué está hablando Jesús en esta parábola? ¿Acaso está hablando de esto? ¿Acaso está hablando de la ley judía? ¿O está hablando de lo que Dios tiene preparado para nosotros? La falsa imposibilidad de aceptar la invitación por parte de cada uno de ellos, el uno sus bienes, el otro su negocio, el otro es que tenga una esposa. Los dos primeros presentaron una excusa sin ningún tipo de base, pero es que este último además puso a la familia como excusa, cuando es que ni siquiera se excusó, es que directamente antepuso las cosas de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué razón cada uno de ellos actuó de esa manera? Y a veces me pregunto, ¿por qué nosotros actuamos a veces así con el Señor? La culpa de los invitados no consiste en haber comprado algo, ni tener que ir a verlo enseguida, o haber contraído matrimonio, sino que habían puesto sus intereses personales por encima del deseo del anfitrión de que había invitarlos y tenerlos allí en la mesa. No tuvieron ningún tipo de miramiento, o no valoraron esa invitación. Las fiestas en el pueblo de Israel eran momentos muy especiales. Y más especial que la invitación que el Señor nos ha hecho a ser salvos de manera eterna y a vivir y trabajar para Él, por fe, en fe, sabiendo que el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para que podamos fortalecernos, sabiendo que Jesús dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin, sabiendo que, como he dicho al principio, Jesús dijo, mayores cosas que yo haré. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que nosotros a veces pongamos tanta excusa? Da igual la excusa que pusieran. La razón principal que se deduce de aquí es que no tenía ningún interés en participar en el banquete. No tenía interés. A que cuando nos interesa algo movemos cielo y tierra. A que cuando queremos llegar a un sitio porque en tal no sé qué, es que hay que estar allí a las 5 en punto y tenemos interés, movemos nuestras agendas, nos arreglamos con más tiempo, si tenemos que comer antes, comemos antes y si no, no comemos. Pero cuando tenemos interés en algo, nosotros movemos todo lo que pueda haber a nuestro alrededor para estar donde tenemos que estar. ¿Es así o no? No sé si estáis a gustito con el aire, si os estáis durmiendo. ¿Pero por qué no tendrían interés? ¿Lo habéis preguntado? Quizá porque eran ignorantes o inconscientes. Seguramente algunos de ellos no sabían o no eran conscientes de la invitación, de esa gran invitación que el anfitrión estaba haciendo. No le dieron la importancia que esa cena tenía. Pues de otra manera, como digo, hubieran movido cielo y tierra para estar allí. Hubieran actuado de otra manera. Fijaros, Mateo 22:2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Al igual que en otras ocasiones hay muchos que no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo, la clase de invitación a la que se estaba refiriendo. Jesús estaba poniendo por delante de todos los que estaban en aquella cena la salvación eterna. Estaba poniendo delante de ellos la certeza de que el que estaba allí era el Mesías esperado. Pero ninguno se dio cuenta. O eran ignorantes y no conocían la ley, no conocían las profecías, o eran inconscientes porque dijeron, ¿este cómo va a ser? Si muchos hubieran sabido lo que significa el reino de Dios, de quién era el que le estaba hablando, seguramente hubieran actuado de otra manera. Hoy el mundo, hoy la sociedad es ignorante y mucha de ella es inconsciente de la gran invitación que Jesús sigue haciendo todavía. Mi pregunta es si nosotros
no somos ignorantes, llevamos mucho tiempo conociendo de la palabra del Señor, conociendo de Dios, si nosotros no somos inconscientes y sabemos las implicaciones que lleva el aceptar a Jesús, seamos sinceros, ¿vale? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Si no somos ignorantes, si somos conscientes, hemos estado durante algunas semanas hablando acerca del discernimiento espiritual, si somos capaces de discernir quién es el que nos ha llamado, qué está pasando con nuestra vida. ¿Realmente he aceptado a Jesús? ¿Realmente mi vida está mostrando al mundo que soy un cristiano, un hijo de Dios? A través del amor, a través de las acciones, a través de la obra. Hermano, yo no considero que ninguno aquí seamos ignorantes, porque el que más y el que menos ya lleva un montón de años, ya hemos escuchado mucha enseñanza, hemos recibido mucha palabra de parte del Señor. ¿Qué está pasando? Quizás estos invitados eran orgullosos. A lo mejor decían, yo no necesito ya la cena, total, es una cena. Ni que fuera, ¿verdad? Qué cena tan importante como para no poder yo estar en mis cosas. Además, seguramente habrá otra cena, otro día. Pero la palabra del Señor nos dice que hoy es el día de salvación, que hoy es el tiempo, porque esta mañana hemos visto, y yo he podido comentar lo que está sucediendo. Sabéis, nuestra vida cambia de hoy para mañana, de hoy para dentro de una hora o de hoy para dentro de un minuto. Y no podemos esperar a que venga otra oportunidad. Si tú hoy no aceptas a Jesús, igual esta tarde ya es tarde. Si tú hoy no compartes la palabra del Señor, si no le hablas a tu hijo, a tu cónyuge, si no te vuelcas desde lo más profundo de tu corazón y del conocimiento, sabiendo que no somos perfectos, no somos orgullosos porque somos conscientes de que no somos perfectos, pero si nosotros no hacemos y ponemos en marcha esa fe que declaramos tener, entonces, ¿qué estamos haciendo? Algunos piensan, bueno, yo ya he aceptado al Señor, yo soy salvo, ¿qué más necesito? Ya no necesito más cena, no necesito más predicar la palabra, no necesito más, porque yo total. Y el resto que me escuchen, que ya le he dicho muchas veces que me escuchen, no. Oración, obras que demuestren la vida de Jesús en nuestras vidas. Se nos llena cada día, cuando hablamos, se nos llena la boca de más como Jesús. Y está bien, pero no podemos dejar esa expresión en una mera frase hecha. Tiene que ser nuestro propósito. Y para eso tenemos que hacer obras que ya dice la palabra que el Señor preparó de antemano para que nosotros caminemos en ella, para que la gente pueda ver que realmente es importante la salvación, es importante su vida espiritual. Santiago dice que la fe sin obras es muerta y que por las obras se demuestra nuestra fe. Lo estamos estudiando, lo hemos estudiado estos jueves. Pero fijaros, es más, Jesús también en Mateo dice habla en otra parábola y dice: un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hoy voy a trabajar. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo el otro le dijo, sí, Señor, yo voy. Pero luego no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Creo que ninguno de nosotros somos orgullosos en este sentido de saber que nos falta mucho para ser esos discípulos que el Señor quiere. Yo creo que no tenemos esa arrogancia para decir, mira, yo ya, jolín, si estoy en la iglesia y voy a los cultos y de vez en cuando hay algún evangelismo voy y tal, creo que no somos orgullosos como para eso. Pero entonces, ¿por qué a veces actuamos sin darle importancia a las cosas del Señor? ¿Por qué a veces no le damos importancia a esa invitación que Dios nos ha llamado, a esa orden que Dios nos ha llamado de ir a ser discípulos? Y a veces utilizamos el más mínimo motivo para excusarnos.
Estas personas quizás actuaron así porque eran orgullosas y pensaban que no tenían necesidad. O porque eran ignorantes. ¿O por qué? O a lo mejor hay una tercera causa por la cual esta gente actuó así. Estos invitados actúan así. Quizás puede ser porque fueran personas carnales. Tenían tantas cosas que hacer que no podían apartar ese tiempo para la cena. Estaban tan involucrados en sus quehaceres, eran mucho más importantes sus quehaceres y su vida y sus trabajos y su familia y su tiempo de ocio como para no apartar un tiempo para asistir a la invitación del Señor. A veces nos pasa a nosotros que estamos tan ocupados en todas estas cosas que no tenemos tiempo para dedicar a la oración, a la lectura de la palabra, a venir a los cultos, a predicar la palabra del Señor. Pero fijaros, yo no quiero pensarlo, que seamos nosotros personas carnales. El apóstol Pablo le dice a los romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque ocuparse en la carne, ¿qué es? Muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y yo me niego a creer que nuestra congregación, nuestra iglesia, me niego a creer que seamos personas carnales. Creo que somos personas que hemos entendido, que tenemos el conocimiento, que hemos discernido las cosas del Señor. Creo que nuestra congregación es una congregación que en este aspecto no es orgullosa. Todos somos conscientes de que nos falta mucho. Y además, yo creo que tampoco somos carnales en este sentido. Lo que está diciendo aquí Pablo es que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros, tiene que llevarnos a vivir una vida no conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida sea capaz de manifestarse. El espiritual piensa en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, y antepone esta a cualquier otro deseo del corazón, a cualquier otro deseo carnal. Hermano, el trabajo es necesario. El descanso es fundamental. Y pasar tiempo con la familia es imprescindible. ¿Sabéis por qué? Porque si no pasamos tiempo con la familia, ¿cómo vamos a llevarle el Evangelio de salvación? Pero si entendemos mal, porque somos capaces de entender estas cosas desde el punto de vista carnal, las motivaciones que hablaba el otro día el pastor, si nuestras motivaciones no son voy a descansar porque necesito estar preparado para ir y trabajar más para el Señor, voy a estar con mi familia para poder demostrarle que hay un Dios que quiere salvarlos eternamente y que si llega el momento tengo que dejar mi vida, tengo que dejar mi familia y tengo que dejar todo lo que mis cosas, y ahora leeremos otro texto, lo voy a hacer. No pueden impedirnos todas estas cosas, ni estas actitudes pueden impedirnos que seamos lo que Dios nos ha llamado a ser. ¿Sabes? Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te ha traído a Él con un propósito. No simplemente para que tú estés aquí y digas, ya soy salvo, y vivamos en esa falsa creencia de que, bueno, como ya he aceptado al Señor, porque la salvación nos la da Dios por gracia. Pero como dije la semana pasada, la vida se vive por fe. Si nosotros no somos capaces de aceptar el llamado y la invitación, si no somos capaces de responder a la invitación y al llamado que Dios nos ha hecho, dice la palabra que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, discípulos de Dios. Y aquí es donde Lucas escribe, versos más adelante, el verso 25 al 27 de este mismo texto, en el contexto inmediato siguiente, dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a su hijo y a su hermano y a su hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que le está diciendo no es que para ser sus discípulos tengamos que aborrecer todo eso. Lo que le está diciendo es que si llegado el caso, no estamos dispuestos a aborrecer todo eso, porque fijaros que dice incluso su propia vida. Si llegado el caso no somos capaces de dar todo por causa de Jesús, esto nos imposibilita el ser discípulos de Jesús. Así que fijaros la importancia que tiene la invitación que Dios nos está haciendo, que la hizo en su día, que la hace hoy y que la seguirá haciendo en tanto en cuanto Él no venga en su segunda venida. Dios extiende hoy una invitación a aquellos que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros somos el instrumento, pero la decisión son de las personas que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y todos los que de esta parábola despreciaron la invitación de la gracia de Dios por cuestiones temporales. No me interesa. Su reacción fue: no me interesa. Algunos porque eran ignorantes, quizás, o porque eran carnales, o porque eran arrogantes, orgullosos, porque al final esos motivos eran ¿qué? Posesiones, negocios, familia, cosas que en un momento pueden desaparecer. Porque como decía mi abuelo, desnudos vinimos y desnudos nos iremos. Y todas las cosas se van a quedar aquí. Y estas personas no fueron capaces de ver cuántas personas se han alejado de Dios y permanecen apartados de Dios por estas causas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas aún no han dado ese paso de fe porque todavía siguen debatiéndose entre estas cosas y la otra? ¿Cuántas personas han abandonado al Señor porque pusieron su vista, ¿recordáis? Su vista en las cosas de Dios, empezaron a caminar por vista y no valoraron lo que Dios le ha hecho. Pero ahora hoy nos toca a nosotros, contestar a esta pregunta. ¿He aceptado realmente la invitación del Señor? Y seguramente que todos diremos sí. Yo he venido, he hecho la oración de fe, pero la segunda pregunta es: ¿y ahora? ¿Muestra mi vida que la he aceptado? ¿Y que estoy en el camino que Dios me ha marcado? ¿Realmente estoy viviendo esa vida como Dios quiere que la viva? Cada día nosotros demostramos a Dios la importancia que Él tiene en nuestras vidas. ¿Sabéis por qué? ¿A través de qué? A través de nuestras acciones. O sea, el mejor indicador de saber si realmente Dios es importante, tú quieres saber si para una persona Dios es importante, Dios y cualquier cosa, pero en este caso estamos hablando de Dios, a través de cómo esta persona se comporta, a través de qué en qué prioridad lo pone. ¿Cuántos de los que estamos aquí de jovencitos se enamoraron y tuvieron, a ver, cuántos? Bastante, ¿verdad? ¿Y cómo eran vuestras agendas? ¿Os digo cuál era la mía? Mi agenda era: me levanto por la mañana, me voy a estudiar, como y me voy con Lola. Al día siguiente, lo mismo. Y el fin de semana mejor, porque el fin de semana no tengo que ir a estudiar. Así que el sábado por la mañana me voy con Lola. Y por la tarde también. Y el domingo también. Y mi padre y mi madre me decían: niño, ¿tú vives aquí? O digo, no, vosotros dejadme la llave que yo ya me apaño. Nosotros, lo que para nosotros es importante, lo demostramos a través de nuestras acciones. Y esto es válido para nuestro trabajo, nuestro tiempo de descanso, de ocio, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos. Podemos ver lo importante que es para nosotros Dios a través de nuestras acciones. Dios nos ha invitado a que seamos salvos y hemos aceptado a Jesús, los que lo hemos hecho, a hacer su obra, a predicar el Evangelio y a consagrarnos para Él. Y ahora, para poder ver si realmente esto es así, pregúntate: ¿cuál está siendo mi reacción a esta invitación que Dios me ha dado, que Dios me ha hecho?
¿Cuál está siendo mi invitación? Fijaros que en los últimos versículos del texto dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué declaración más dura, más severa hizo este señor de la casa? Y Dios es amor, ¿amén? Pero Dios es justicia también. Y el Señor va a ejercer su justicia. Y todos aquellos que de alguna forma fueron invitados, o han sido invitados, o están siendo invitados, o estamos siendo invitados a disfrutar de ese banquete un día en el reino de los cielos, pero que hoy aquí ya podemos vivirlo, en cierta manera, si nosotros no valoramos esa gran invitación que Dios nos ha hecho, van a venir otros. El Señor va a llamar a otros y gustarán la cena, otros harán su obra, otros recibirán la bendición. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que realmente queremos? ¿Quieres realmente que venga otro y ocupe el lugar que el Señor ha preparado para ti? Yo no quiero. Yo quiero que si el Señor me ha llamado, yo quiero ser yo el que responda. ¿Que me falta mucho? Claro que me falta. ¿Que soy falto en algunas cosas? Claro que sí. Pero el Señor, ¿recordáis esa frase que se puso tan de moda? El Señor no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos. ¿Recordáis que por años se escuchaba eso? El Señor no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie pueda decir de ti que no vale, que no sirve, que yo no doy la talla, sino que todo el mundo pueda decir, a pesar de que una persona con estas características es una persona fiel al Señor, que ha sabido responder al llamado del Señor. Por eso yo quiero terminar hoy dejando una cuestión para que podamos reflexionar esta semana y podamos pensar, si hemos aceptado la gran invitación y si ya nos consideramos que somos salvos por la gracia del Señor, si no somos cristianos ignorantes, porque ya llevamos muchos años escuchando la palabra de Dios, si consideramos que somos personas que aún le falta mucho y en este aspecto no somos orgullosos, porque sabemos que todavía nos queda mucho que mejorar, y si por otra parte no nos consideramos cristianos carnales, porque desde nuestra perspectiva entendemos que habitualmente nosotros dejamos algunos de nuestros intereses a un lado para servir al Señor, ¿por qué nuestra vida espiritual no crece al ritmo que debería crecer? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si nosotros, sí, yo soy salvo, yo he aceptado al Señor, yo sé que me falta mucho, yo sé que tengo que dejar ciertas cosas y a veces las dejo y a veces pongo los intereses del Señor delante, pero claro, me falta mucho, o sea, estoy en el camino, pero ¿por qué no crecemos al ritmo que el Señor nos está pidiendo? Porque el Señor puede hacer la obra así, en un chasquido de dedos. ¿No será que hay algo que falta en nosotros? ¿No será que quizá tenemos que examinar un poquito nuestra vida? ¿O será que a lo mejor hemos dejado de apagar ese fuego, ese primer enamoramiento, y ya mi agenda de todas las tardes con Lola, los fines de semana con Lola, ya ahora en lugar de ser con Lola ya es hoy tengo no sé qué, mañana tengo no sé cuánto, pasado tal, el fin de semana no puedo porque tal, y ese fuego, ese enamoramiento que había en mi vida a lo mejor ya no es el mismo? ¿No será que quizá cuando vinimos al Señor todo tiempo nos parecía poco? Había cualquier actividad y estábamos los primeros. Una vigilia hasta las 5 de la mañana, lo que haga falta. Y estábamos ahí, como dicen ahora, a full, a tope. Pero resulta de que hemos dejado apagar ese fuego. ¿Es necesario que busquemos otra vez el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Puede ser quizá por eso? No sé, reflexiónalo esta semana. Porque igual la semana que viene podemos encontrar
alguna solución. Yo no sé tú. Yo quiero que cuando vaya delante del Señor no me diga como le dijo a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor. Sí, seguimos trabajando, sí, seguimos haciendo, pero no había ese enamoramiento. Yo quiero que cuando llegue el Señor me pueda decir: adelante, buen y siervo fiel. Y esa tiene que ser nuestro objetivo. Porque la invitación que nos ha hecho el Señor, el que el Señor haya puesto en nuestras vidas algo tan precioso y tan grande como es la capacidad y el poder de llevar salvación y vida eterna al resto de las personas, tiene que ser el motor que a nosotros nos haga animarnos, ¿vale? Pero como no somos perfectos y como a veces nos desanimamos, tenemos que animarnos en el Espíritu, animarlos en la fe, levantarnos en el nombre del Señor. Y no voy a seguir más porque si no voy a meterme ya en el mensaje del domingo que viene. Amén. Así que yo te voy a pedir que si tú quieres volver y revolver todo lo que hay ahí en tu vida para poder seguir adelante y para poder realmente hacer la obra del Señor, te voy a pedir que te pongas en pie y podamos estar orando en este tiempo.